El presidente Jovenel Moïse fue asesinado a tiros en la madrugada en su propia casa. Se trata de la primera muerte en décadas de un presidente en el poder en América Latina. Ocurre en un momento de alta tensión en política en Haití, el país más pobre de la región. El primer ministro interiano dijo en un comunicado oficial que un grupo de individuos no identificados atacó la residencia privada de Moïse en Puerto Príncipe el 7 de julio, dejando además a su esposa herida. Moïse, de 53 años, llega a la presidencia de Haití en febrero del 2017 y era la primera vez que tenía un cargo público y ganó las elecciones como representante del partido centro-derecha Tecale, tras un proceso electoral convulso que se tuvo que realizar 2 veces, en octubre de 2015 y luego en noviembre del 2016. Pero fue proclamado presidente luego de repetir las elecciones y tras semanas de incertidumbre, denuncias de fraude y de muchas protestas. Antes de llegar al poder, Moïse era un empresario del distrito rural. El mandato de Moïse fue turbulento, enfrentaba acusaciones de corrupción y fue desafiado por aliados de protestas antigubernamentales y muchas veces muy violentas. Haití, con el 60% de la población en la pobreza y el 24% en situación en extrema pobreza. La situación se hacía más grave con el azote de los huracanes y la pandemia, y todo esto en un país golpeado en la pobreza, la desigualdad, el crimen e inestabilidad política. Haití ha tenido 20 gobiernos en 35 años. Había desacuerdo por la fecha que debía terminar su mandato. Para Moïse su mandato terminaba en el 2022, 5 años después, pero para la oposición tendría que haber dejado su cargo en febrero del 2021. El ataque que acabó con su vida se produjo a solo 2 meses antes de las elecciones presidenciales convocadas para el 26 de septiembre, unos comicios donde Moïse no podía ser candidato. El presidente había impulsado un referéndum por una polémica de reforma constitucional que finalmente fue suspendido. En enero del 2020 el presidente disolvió el parlamento y desde ese entonces sus críticos lo acusaban de acaparar poder y gobernar así por decreto. Moïse había denunciado un intento de golpe de Estado y de magnicidio, asegurando que había una gran conspiración en su contra para eliminarlo físicamente. Pero este asesinato de Moïse en medio de la madrugada eleva la crisis a un peligroso nivel para la democracia en Haití.